¿Qué tal, amigos? Nuevamente haciendo el repaso del IFES en torno a las ciencias sociales. Una cosa muy importante para enfrentar este tipo de pruebas radica en cómo leer y cómo responder una pregunta, cómo enfrentarla. Y la recomendación más importante es básicamente imaginación. Yo considero que si tenemos imaginación frente a lo que estamos leyendo, frente a lo que estamos enfrentando y abordamos la pregunta con toda la información que ya tenemos a lo largo de todo el bachillerato, lo que hemos recogido a lo largo de toda nuestra existencia, podemos armar todo el mundo. El que tiene imaginación, de la nada puede armar todo el mundo. Ahora bien, vamos a hacer una lectura, como lo muestra la diapositiva, donde simplemente uno enfrenta un texto, hay una pregunta y hay unos ítems para responder. ¿Me acompañan, por favor, con la lectura? Dice así: a partir del año 5000 a.C. surgieron poblados en las márgenes del río Nilo. Poco a poco abrieron canales para irrigar sus cultivos. Durante siglos, los reinos del Alto y Bajo Egipto estuvieron divididos hasta que en el año 3100 a.C. el faraón Menes los unió y fundó la capital de Menfis. Las primeras dos dinastías egipcias duraron del 3100 al 2600 a.C. Posteriormente, con la tercera dinastía, se inició la costumbre de enterrar a los reyes en pirámides. Punto. De acuerdo con la descripción anterior, se podrá establecer que, primero, los faraones egipcios impusieron la construcción de pirámides. 2. Las costumbres funerarias egipcias estaban asociadas a la agricultura. 3. Las costumbres funerarias egipcias estaban asociadas al poder político. 4. Los faraones siempre fueron enterrados en grandes construcciones fúnebres. Tengamos presente dos cosas. Leemos eso en forma pálida, plana, seca, así como lo dijimos, y muchos de nosotros tal vez no entendamos todo lo que nos dijeron. Otros captaron algunas cosas, otros más o menos calculan cuál es la respuesta. La gran mayoría de nosotros, como estamos acosados por el tiempo, como estamos en una situación de estrés, como estamos en una situación ajena a nuestro entorno de estudio, entonces simplemente quedamos descontextualizados. Primero, nos tenemos que concentrar. Más, el contexto tiene que desaparecer y nos concentramos en la pregunta. Para este caso en específico, vamos a releer la pregunta en cámara lenta, pregunta a pregunta, palabra por palabra, y vamos a ver qué información tiene y cómo la tenemos que ir imaginando. El concepto aquí es imaginación. En la medida en que yo imagino, puedo ir reconstruyendo los hechos. Primero, a partir del año 5000 a.C., si a mí me dicen 5000 años antes de Cristo, entonces mi cerebro tiene que empezar a crear una línea del tiempo, ubicar el hoy, ubicar el año cero y el 5000 antes de Cristo. Ahora, si me dicen a partir o en el 5000 es diferente, me dicen a partir del 5000, es porque empieza a transcurrir algo. Entonces, a partir del 5000 empezaron a construir poblados en las márgenes del río Nilo. Entonces sabemos que hay un río y que empezaron a construir unos poblados. Pregunta, río Nilo, ¿qué nos imaginamos? ¿Qué tal si nos preguntan otro río? El río Sena, el Tíber, el Éufrates. Si me dicen el río Nilo, mi cerebro, mi capacidad de memoria tiene que saber qué es África. Entonces me estoy imaginando África. Me dicen río Nilo, entonces como está la diapositiva planteada, entonces el río Nilo nace arriba, en los altos lagos, en el lago Victoria, en el lago está el Tanganica, y va a atravesar todo el desierto del Sahara y a desembocar en el mar Mediterráneo. Ahí vemos África. Tercero, dice, poco a poco fueron abriendo canales para irrigar sus cultivos. Si me dicen irrigar sus cultivos, entonces vamos a tener que ya es una civilización que pasó de la horticultura a la agricultura, y hablar de canales implica de ciertas técnicas y tecnologías para poder retener el agua y que me sirva para irrigar mis canales. ¿Cómo me lo imagino? Miremos la diapositiva, ahí está más o menos cómo se hacían esos canales, cómo hicieron los egipcios eso. Ahora, para llegar a esa diapositiva tuvo que dar todo un proceso de empezar a retener el agua para poder hacer ejercicio de agricultura. Luego nos dice, durante siglos, pregunta, ¿sabemos cuánto es un siglo?
¿Qué tal si nos dicen milenios? ¿Qué tal si nos dicen décadas o centurias? La situación es diferente. Si nos hablan de siglos, nos están hablando cada 100 años. Más adelante dice, los reinos del Alto y Bajo Egipto. Pregunto, si yo miro el mapa de África, ¿dónde queda el Alto Egipto? ¿Dónde queda el Bajo Egipto? Si la pregunta nos la hacen en torno al Alto y al Bajo Egipto, ¿cómo quedamos? Miremos nuevamente el mapa. El mapa está, el que tenemos en la diapositiva, entonces tenemos el sur, donde nace el río Nilo, y el norte donde desemboca, donde está el delta del Nilo. A mí me preguntan, ¿el Alto Egipto? Voy a preguntarles, ¿qué tal si el Alto Egipto lo pongo al norte? ¿O el Alto Egipto lo pongo al sur? ¿O el Alto Egipto lo coloco aquí, donde están las montañas contra el Mar Rojo? ¿Qué es el Alto Egipto? Bueno, muchachos, les voy a recordar, el Alto Egipto gira en torno de, el agua siempre corre hacia abajo. ¿Hacia dónde corren los ríos? Para abajo. Entonces, el río nace en la parte más alta y corre hacia abajo. El Alto Nilo es donde nace el río, en este caso el sur, abajo. Entonces, si a mí me dicen el Alto Egipto no es arriba, sino que es abajo según el mapa, según colgamos el mapa. Y el Bajo Egipto es la parte norte. Entonces, habían dos reinos, el del Alto Egipto y el del Bajo Egipto, y me dicen que hubo un faraón que los unió y creó la capital de Memphis. Pregunta, ¿dónde queda Memphis? Como no sabemos, entonces tenemos que ubicar que Memphis es uno de los poblados que era a lo largo de todo el río. Y para más información, en la diapositiva yo coloco Memphis, ¿dónde quedó? Memphis fue una ciudad que queda justo donde empieza el delta del río Nilo, en la parte norte. Aquí, antes del 3 o después del 3. Recordemos que antes de Cristo se cuenta de una forma y después de Cristo se cuenta de otra forma. Vamos a tener también, dice la diapositiva, las primeras dos dinastías egipcias, pregunto, ¿qué es una dinastía? Una dinastía es un hijo, una dinastía es toda una familia. ¿Qué es una dinastía? Duraron del 3100 al 2600. Importantísimo, en la diapositiva muestro de dónde va 3100 a 2600. Recordemos que antes de Cristo se cuenta de una forma y después de Cristo se cuenta de otra forma. Eso hay que tenerlo muy presente cuando nos están hablando de fechas. Luego dice, posteriormente en la tercera dinastía, o sea, en la tercera familia, se inicia la costumbre de enterrar a los reyes en pirámides. Se inicia la costumbre de enterrar a los reyes en pirámides. Si me están hablando de Egipto, 5000 años antes de Cristo, 3000 años antes de Cristo, ¿qué nos imaginamos? Lo que estamos viendo en la diapositiva, las grandes pirámides. Ahí estamos viendo 6, 7 pirámides y las más grandes, las más famosas que son la de Keops, Kefren y Miserino. Pero no todos los reyes estuvieron en estas pirámides. Cada rey tenía una pirámide para ser enterrada. Ahora bien, vamos con los ítems de respuesta. Nos preguntan, ¿los faraones egipcios impusieron la construcción de pirámides? Entonces uno pregunta, ¿será que sí impusieron la construcción de pirámides? No, las pirámides ya estaban construidas, solo que ellos utilizaron la pirámide para enterrar a sus faraones. Segundo, las costumbres funerarias egipcias estaban asociadas a la agricultura. Entonces vamos y hacemos memoria, reminiscencia. En la pregunta sí nos hablan de agricultura, sí nos hablan de ritos funerarios, pero en la pregunta la relacionaron. No. Entonces me dicen, ¿las costumbres funerarias egipcias están asociadas a la agricultura? No, sale la pregunta. Tercero, ¿las costumbres funerarias egipcias estaban asociadas al poder político? Las costumbres funerarias están asociadas al poder político. No, porque es que todos los estratos, los más pobres, los más negros, los esclavos, todos tienen ritos funerarios. Entonces, las costumbres funerarias no están asociadas al poder político, sino que a la costumbre, a la cultura. Entonces, sale. Cuarto, los faraones siempre fueron enterrados en grandes construcciones fúnebres, piramidales. No siempre, no, a partir de la tercera dinastía. Muchachos, las 4 preguntas están malas y lo hice a propósito. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de elegir una pregunta, casi siempre nosotros buscamos la respuesta que es y sospechamos en muchas oportunidades que esa es.
Y puede que sí sea, pero puede que no sea. Recordemos que hay que leer todas las preguntas y a pesar de tener la respuesta verdadera, empezar a descartar. El método de René Descartes es la duda metódica. Dudamos y vamos dando argumentos para empezar a eliminar preguntas. Esas 4 preguntas las eliminamos y lo hice a propósito. La pregunta verdadera es la que sigue. Quinto, bueno, en esta diapositiva sería el 4.º punto. Los faraones impusieron la cultura funeraria piramidal. Claro, esa es la verdadera. Es más, quien construye la pregunta puede dar unas razones diferentes a estas. Muchachos, a manera de resumen, para uno responder una pregunta, entonces debe tener mucha imaginación. De todos los conocimientos que recogimos en el bachillerato y en nuestra vida, tenemos que empezar a utilizarlos al momento de empezar a leer la pregunta y empezar a responder. Y utilizar el concepto de descartar. Feliz tarde, muy amables, muchas gracias.